En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos en Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, en este día miércoles 11 de enero del 2022, segunda semana de enero. Vamos avanzando en el calendario y es probable que a mitad de año comentemos lo de siempre. Hoy cómo se pasa el tiempo. Y lo mismo será cuando haya, parece, elecciones de convencionales constitucionales, aunque creo que ahora van a tener otro nombre, consejeros, concejales, no sé, asesores, no sé, algo, indultados en una de esas. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema también. Bueno, bienvenidos a Revelando, este programa que auspicia gentilmente para ustedes y para nosotros también, Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Muchas gracias a Asofar, a su directorio, a sus socios. Y como dije anteriormente, se transmite por Radio Portales de Valparaíso. Nuestros agradecimientos también a Radio Portales. Estamos hoy día en el Estudio Azul y estamos bajo el mando, porque así son las cosas, ni más ni menos que de don Claudio Alvarado, DJ. Hola, Claudito. Esperamos se encuentren todos muy bien, queridos auditores, familias. Va a seguir cuidándose. Porque se ha hecho una costumbre decirlo, pero es verdad, anda por ahí la variante esta china. Los chinos van a salir en masa por la celebración de su año nuevo. Las líneas aéreas están exigiendo otra vez el uso de mascarilla dentro del avión y entiendo que los aeropuertos europeos también. Así que a cuidarse. Y lo último, para no extenderme, las opiniones que habremos de vertir en este programa de hoy día, de hoy miércoles, como cada miércoles. Sus anfitriones, Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusivísima responsabilidad. Los datos los recogemos, pero las opiniones son nuestras. Y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso, ni de Asofar AG. No me extiendo más, porque tenemos mucho tema que tratar. Así es, pues muy buenas tardes, estimados auditores. Hola Pilar, hola Claudio. Me uno a todos tus agradecimientos y saludos para abreviar esta introducción en este día miércoles 11 de enero. Así es. Donde han ocurrido varias cosas. El 11 de enero llegan a Valparaíso los restos del general Bernardo Higgins en el año 1869. En el año 1879, 10 años después, el prefecto boliviano de Antofagasta, Hilarión Zapata, provoca este embargo que a la larga iba a resultar en la Guerra del Pacífico. Y en 1892 fallece en Santiago el contraalmirante Galvarino Rivero Cárdenas, distinguido marino nacido en Curaco de Vélez, Chiloé. Qué bonito. Sí. Y en el ámbito internacional, en el año 630, Mahoma conquista la ciudad de La Meca, en Arabia. Y en el 2002, el centro de detención de Guantánamo en Cuba recibe a sus 20 primeros prisioneros. Y esa base subsiste, ¿eh? Sí, exactamente. La verdad que de noticias no tiene mucho, de relevante no tiene mucho, pero me llevó a investigar un poco qué hace Estados Unidos en Guantánamo. Sí, eso es bien curioso. Así que lo podemos comentar más adelante si tenemos tiempo. El enclave capitalista imperialista en la isla liberada de Cuba. Pero por sobre todo, hoy día está de cumpleaños una prima mía muy querida. Así es que un afectuoso saludo que le corresponde por sus 42 años. Yo también tengo una amiga que también cumple 45, que también está de cumpleaños hoy día. Unas cabras, cabras jóvenes. Sí. Pero así es, pues. Varias cosas han sucedido. Y en el ámbito local está el famoso tren Santiago-Valparaíso. 2030. La verdad que le podemos dedicar 3 minutos porque no parece que no requiere más que eso.
Y además, un tema muy interesante que a fines de enero aparece el cometa C2022 E3ZTF. Chupaya es como Exactamente, un pero compuesto químico, es pero una fórmula. Es un ¿Y cometa eso? que llega cada 50.000 años a Chile. Perdón, a la Tierra. No. Sí, exactamente. ¿Y dónde lo vamos a poder ver? Parece No. que en el hemisferio norte, entre el 21 y el 22 de enero, pero en la noticia figuraba que también en el hemisferio sur se podría ver. No he podido saber exactamente cuándo. Perdón, ¿cuál es el nombre del cometa? El C2022 E3ZTF. Insisto, es como una fórmula química, Bueno, como exactamente. ACT, acitromicina. Pero una cosa sería así. interesante, ojalá lo pudiéramos ver, Ah, porque sí, claro. en realidad un cometa es un acontecimiento interesante. Sí, me parece muy bien. Claro que es interesante. Ojalá podamos aportar a los auditores un dato más, si es que se va a poder ver en esta De todas zona, pues. maneras, Claro. voy a estar pendiente porque es Muy bien. muy interesante. Ujú. Hoy día también el saludo correspondiente a Ah. nuestro amigo, el suboficial Cristian Cid Ferreira, herido en el ataque terrorista contra el Molino Grolmus. homicida. Saludos también a don Carlos Grolmus, deseándole que se recupere de el terrible efecto que tuvo ese terrorista. Recordemos a nuestros auditores que a don Carlos Grolmus, de 79 años, hubo que amputarle una pierna, producto de las heridas que recibió en ese ataque terrorista, insisto. Homicida. Homicida. Terrorista, homicida. Exactamente. Y ahí estamos. Bueno, pero también hay otros temas que son interesantes. Está el nuevo fiscal nacional. Al fin, habemos Sí. fiscal. Algo estuve mirando ahí, cosas que me llamaron la atención. El nuevo ministro de Justicia. También. Algo también estuve mirando por ahí que me llamaron la atención. Los indultos, que la verdad que sigue siendo tema y va a seguir siendo tema por bastante tiempo, porque Sí. la verdad que es tal el desastre que se produjo ahí que yo creo que va a dar para mucho, lo que es lamentable. Está el encuentro de Melipeuco, que se produjo ahí en la Araucanía, en el sector de la Araucanía. Perdón, economía, la avenida de Petro, La- que se tuvo que ir no. porque se estaba inundando no sé qué parte de Colombia. Se tuvo que Se devolver. tuvo que devolver, duró mediodía, un día. Extraordinario. Sí, qué bueno. Extraordinario. Van a estar invitando terroristas, homicidas acá. La verdad que... Y lo otro que no deja de ser interesante también, oye, el tema del alza de tarifas que se está discutiendo. Y otro tema que me llamó la atención, el tema del aborto, en el cual 43% de los obstetras son objetores de conciencia. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que entre el 2018 a 2022 hubo 3.500 abortos. En el sistema público de salud. Que se conoce exactamente. Hoy debe haber más, pues. Bueno, ahí también. Llamados interrupciones de embarazo, Sí, voluntarias. claro, y que son asesinatos. Son abortos, Bueno, po. sí. Sí, claro. Ahora, la cifra siempre es bastante mayor. Sí. Y alguien dirá, sí, claro, en los países donde está prohibido el aborto. No. Incluso en los países donde está permitido el aborto, como en Chile, en 3 causales, pero está permitido, la cifra de aborto es bastante mayor. Bastante mayor. Alguien pensará, bueno, claro, los abortos clandestinos. No. Los abortos en los hospitales pasados por apendicitis Claro. y no sé, el ovario, esas cosas. Sí, las cosas como son. Así que debe ser más grande todavía. Lo que es lamentable. Y bueno, creo que en el programa pasado o en el antepasado, la verdad que no me acuerdo, hablé de esta oración que está puesta ahí en el costado de la En el Catedral pasado. de Valparaíso. En el pasado. Sí. Y bueno, me tomé el trabajo de ubicar la plegaria El completa texto. que hay, el texto, y la verdad que es impresionante. Y fíjate que miro yo a una criatura recién nacida, que normalmente uno la ve en la calle, en los coches, qué sé yo, y la verdad que me cuesta pensar cómo puede haber gente con la mente tan enferma de producir el asesinato de esa criatura. Pero yo ahí voy a aportar algo. Yo creo honestamente que el tema, sí, la madre de la criatura, pero es la legislación y los ideólogos que apoyan eso. Es como lo que siempre hemos comentado de los autores intelectuales y de los autores materiales. Claro. ¿Quién es responsable? Sí, el autor material, pero ¿quién induce al autor material? Esos son los responsables porque son los ideólogos, son los que hacen la teoría, tejen una moral particular. Es lo que tantas veces denunció nuestro querido Benedicto XVI.
la deshumanización de la sociedad. La deshumanización en el amplio sentido de la expresión, en todo orden de cosas. Eso es un ejemplo, pues. Bueno, como te dije, pasé días atrás, saqué una foto ahí, estuve buscando la plegaria completa y la verdad que es impactante, ¿eh? La verdad que yo la leo y no te voy a decir que me molesta porque no es la palabra, pero es una cosa que me produce una reacción terrible, es decir, me afecta mucho cuando la leo. Y yo quisiera compartirla con nuestros auditores. Ya, me parece. Porque, como te digo, la plegaria es fuerte. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay tanta vandalización de este recordatorio, de este monumento, no sé cómo se podría llamar. Sí. Entonces va la gente, ¿por qué? Porque efectivamente cuando uno lo lee molesta y trata obviamente de ocultarlo, de suprimirlo, de olvidarlo, de borrarlo, etcétera. Pero ahí está. Sí, eso es. Sí. Y por es eso, terriblemente fuerte. Sí. Bueno, el que insistió mucho en esto, que no es que lo fomentó, no, pero fue uno de los ídolos, fue Monseñor Medina. Sí. Jorge Medina Esteves, que descansa en paz. Exactamente. Y fue uno de los que insistió reiteradamente en este tema. Y yo no sé si fue bajo su, no sé, mando que se creó este mural ahí, que además era muy bonito dentro de lo que puede ser, ¿no? Bonito porque estaba descubierto, porque mucha gente nos parábamos, pero llegó un minuto en que lo vandalizaron tirándole pintura, piedras, de todo, y tuvieron que ponerle una reja. Que es una cuestión, es contra natura además ponerle una reja a eso, ¿no? Bueno, es que la pregunta es ¿por qué lo vandalizaban? ¿Por qué le tiraban pintura? Es por eso, po. Es el sentimiento de culpa de muchas personas claro que participaron en este asunto o que hicieron, digamos, tuvieron un aborto o fueron cómplices o aceptaron o lo que sea, y obviamente tratan de borrar porque recuerda la conciencia, y como te digo, yo cuando la leo me afecta, una cosa que es dura, es muy dura. Y esa es la razón por la cual lo quise traer y ojalá, digamos, lo podamos leer, porque es impresionante. Ahora, de otra perspectiva, tú sabes que yo participo con alguna frecuencia, o participaba con alguna frecuencia en temas de las constelaciones familiares. Sí. Y ahí aparecían casos como este tipo, casos de aborto, y los efectos que tienen en la vida de las personas, no solamente de la mujer o el hombre que aceptó, que permitió, sino que también... O que instigó, exactamente, sino que también en el círculo familiar más cercano. Estoy hablando de hermanos, hermanastros o lo que sea, parientes de esa criatura asesinada, y ese recuerdo queda permanentemente en el inconsciente. Yo vi casos dramáticos, especialmente me acuerdo uno de una niña rusa que estaba sufriendo varios problemas, no entro en el detalle mismo, pero era consecuencia de que su madre había tenido se había hecho como 5 abortos. Entonces, y le estaba afectando a ella como hija. Claro, efectivamente, si esos 5 abortos eran hermanos de ella. Claro. Hermanos de ella que habían sido asesinados brutalmente. Claro. Bueno, ese es un tema que quería mencionar, y la verdad que, como te digo, me afecta cuando leo esa plegaria. No sé si la quieres leer. ¿La leo? Sí, por favor. Ya. A la memoria de los niños, entre paréntesis, está la plegaria al costado de la catedral, ahí en la calle Pedro Montt, por si alguno de nuestros auditores quisiera ir a verla, a leerla ahí. A la memoria de los niños asesinados antes de nacer. Nos mataron porque dijeron que estábamos de más. Como Herodes consideró que Jesús estaba de sobra. Nadie nos pudo defender. Todo fue en el silencio del vientre de nuestras madres. Nos despedazaron, nos ahogaron, nos envenenaron. Con la frialdad de un verdugo, por nuestra sangre se pagó dinero, precio de sangre como el que recibió Judas. Botaron a la basura los pedazos de nuestros pequeños cuerpos o los quemaron en un incinerador para que no quedara rastro de nuestro asesinato. Ni siquiera tuvimos una sepultura o una lápida. No llegamos a tener nombre ni pudimos recibir el bautismo. Solo somos parte de un número macabro de varias decenas de millones cada año. Colaboraron en nuestra muerte poderosos de este mundo, algunos que habían jurado respetar la vida, e incluso nuestros propios padres, que nuestro grito salve a otros niños. La iglesia de los Carmelitas en Viña, en la Avenida Libertad, tiene al costado un
una especie de lienzo donde hay una criatura en el vientre materno y dice sálvame, que es un recordatorio constante y uniforme a toda la gente que pasa incluso por la iglesia sobre el aborto, ¿no? Que es un constante. Uno pasa y lo ve. Bueno, hay gente a la que no le dará nada, pero es el recordatorio o la tarea o el trabajo que la Iglesia Católica tiene que hacer. Exacto, y no solamente la Iglesia Católica, Bueno, sino que uno solamente por el solo hecho de ser humano, nada más. Bueno. Y fíjate que Sí. en el mundo animal no existe el aborto. El No. mundo animal excluyendo al ser humano, obviamente. No, claro que no. No existe. No. Existe el aborto de forma natural, que obviamente eso puede pasar. Sí, claro, Pero como pasa en el ser humano también. También, Sí, exactamente, claro. pero no provocado intencionalmente. Y esto del aborto tiene un fundamento, un fundamento bien terrible. Hay desgraciadamente, Estados Unidos, Norteamérica, que es el faro para muchas cosas, también es el faro para esto. Hay una sociedad, una ONG, la Parenthood, no sé Sí. cuánto Planet, no sé, un enredo largo, que es la que lucha denodadamente, dicen ellos, para que las mujeres tengan derechos, seamos todas iguales, pero básicamente y en el plano ginecológico por el tema del aborto. Ahora, ¿a quién se encargan de hacer abortar? ¿A quién? Eso es un tema muy importante también. Exactamente. Claro, porque todo hay que analizarlo acá. Por supuesto que la gente, los defensores del aborto lo plantean como método de control de la natalidad, Claro. derechamente. Eso de que no, que mi derecho no, eso no es verdad. Es método de control de la natalidad. Y dicen los estudios que finalmente se transforma en eso. Es una forma de control. Habiendo tanto método de control de la natalidad, pues, Exactamente. naturales y artificiales, según quiera el consumidor. No, método de control. Lo que va generando problemas que, insisto yo, Benedicto XVI explica en forma impresionante en sus escritos. Bueno, ese es un temazo, ¿ah? Pero yo creo que por lo menos por mi parte es un tema que a mí me gusta sacarlo recurrentemente porque no me parece, es un asesinato a mi juicio. Entonces, disfrazar esto con interrupciones de embarazo, esos son eufemismos de los cuales nosotros somos muy dados aquí en Chile, de cambiar las cosas y no decir las cosas por su nombre. Claro, bueno, afortunadamente, dentro de lo desafortunado de esto, es que en Chile es ley del aborto nomás, pues. Claro. No es ley de interrupción del embarazo, es ley del aborto nomás. Exactamente. Claro, y para un médico, en este caso para un ginecólogo, es extremadamente complicado esto y por eso hay tanto objetor de conciencia, porque hay un juramento hipocrático, pues. Sí. Bueno, un tema doloroso, sí. Un tema triste. Cambiemos Sí, por sí. algo más, cambiemos por algo más. ¿Y hay algo más? alegre. Estoy tratando de buscar aquí en la pauta. A ver, la memoria de Harry de Inglaterra. No, eso ni 2 minutos. Es que para cambiar de tema, porque Mario Vargas Llosa, que se separó de Elizabeth Presley. Sí, pero hay unas fotos ahora con la nueva señora, con la antigua señora, con la Patricia. Pero lógico, pues, con Carmen Patricia Carmen Llosa. Patricia, sí. Pero lógico, Pero pues, eso- ¿aquí se fue a meter con la Preisler? Bueno, como que el hombre bueno. es débil, pues. Y para estos efectos, bien estúpido. Sí. Con esa. Exactamente. Por favor, que sea buena moza. No. Y lo de Mario Vargas Llosa, para mi gusto, que es ídolo. Pero no, con la Preisler, que es una sátrapa. No voy a decir la palabra porque es una grosería, Bueno, ya que- pero de lujo. ya que ¿verdad? está- De lujo. Ya que estamos falando, hablemos de Harry con su libro. Qué terrible, ¿eh? Spare, ese repuesto. ¿Ah? Sí. Pero bueno. Pero de ahí se pueden sacar conclusiones que dicen relación con la familia y las lealtades. Sí, no, exactamente. Pues Sí. más allá de la farándula de los millones de dólares que va a ganar él y la sátrapa de la señora, Mal nacido quien emporca su propio nido, sin por ahí duda, dicen. sin Exactamente. duda. Si los trapos sucios se lavan en casa además, un niñito progre, pijo, Oye, vago, que no ha hecho nada. Ya. Pero Pilar, dijimos que iba a salir Ya, algo ya. alegre y Ya la vamos. verdad que el Harry eso es penoso. Sí, ¿ah? ya vamos con Y el otra de cosa. Vargas Llosa también es penoso. Bueno, por eso al principio fue el amore. Bueno, exactamente. Luis Miguel tiene novia nueva. Pues otro, estamos bien. Bueno, pero es amor. Ya. Tú sabes el dicho de la Yunte Güeyes, pero no lo vamos a mencionar aquí en la radio. por No, favor. porque no es para los auditores. No. No. Oye, por respeto a los auditores, no lo vamos a mencionar. No. Hablemos de Melipeuco. Hablemos de Melipeuco. Eso podría ser algo Ya, sí, positivo. Que me parece Alentador. muy bien. Ya. Sí. Yo tengo
tú sabes que yo tengo amigos ahí en la zona. Lo sé. Y bueno, ¿Y uno es lonco o era lonco? ¿Sigue siendo lonco? No sé si lonco, pero es dirigente ahí de ENAMA, que es Encuentro Nacional Mapuche, y es una asociación de profesionales mapuche. Muy capaz, ¿la? Sí, no, es un tipo, digamos, extraordinario, que tiene una visión bien particular y bien lógica de su etnia, de la cual está muy orgulloso, igual que su mujer. Sin duda. Y él vive en una comunidad y está trabajando precisamente por eso, y mantiene las tradiciones, etcétera, pero obviamente no se niega el progreso y está absolutamente en contra de todo lo que sea violencia. Pero fíjate que Melipeuco me llamó la atención por dos cosas. La primera es que fue un encuentro de más o menos 2.000 personas, de diferentes sectores, por ponerle un nombre, dirigentes, políticos, gremiales, de todo, había de todo un poco. Y está bueno porque ahí se discutió, y yo creo que llegaron a conclusiones bastante claras, que punto uno, no aceptan la violencia. Y efectivamente en ese sector hay mucho que hacer. La Araucanía es un sector muy rico en cuanto a recursos y en cuanto a lo que se puede hacer ahí, tanto en agricultura tradicional como la forestal, y bueno, el turismo, para qué te decir. Claro, y sin depredar nada. Y sin depredar nada, exactamente. Y lo que me parece muy bien, porque aquí ya hay una intención. Ahora, yo la verdad que cuando leí lo de Melipeuco, que me parece muy bien que se haya hecho, no dejo de pensar, desgraciadamente, de mala forma, reconozco. A ver si es la es misma un mal pensamiento que tengo yo. Mal pensamiento, que es una manera más de dilatar el problema en el sector de la Araucanía. Entonces, claro, efectivamente, no sé cuántos encuentros de estos hay. Si uno empieza a mirar el del obispo, llevan muchos años estas conversaciones, etcétera, pero no se está atacando el problema de fondo, y el problema de fondo es la violencia. Fundamentalmente la violencia, y también muchas irregularidades y abusos que han habido ahí, abusos que por lo menos hay en todo Chile y en todo el mundo. Esta cosa no hay nada nuevo, pero no se está atacando el problema de fondo. Y el problema de fondo es otro, y el problema está precisamente en crear las condiciones para que mapuches, no mapuches, que ya es difícil hablar de no mapuches, son mestizos, ya lo hemos dicho muchas veces, este es un país de mestizos ahí, puedan desarrollar sus propios proyectos. Pero hay gente que se aprovecha ahí, y esa es la gente que hay que identificar. Entonces yo espero que este Melipeuco no sea un saludo a la bandera más, sino que efectivamente se logren acciones concretas, pero las acciones concretas tienen que venir por parte del gobierno. Partiendo por recordar, que es importante que lo sepamos, que en este momento, por aquí lo tengo, es la 15ª prórroga del estado de excepción. Sí, habrá más. 15 veces se ha prorrogado el estado de excepción. Este gobierno se la va a pasar en las prórrogas, se la va a pasar en estado de excepción. ¿Y para qué es eso? Para nada. Para postergar, prolongar, dilatar, y con esto seguir generando incertidumbre, inestabilidad y tensionar a la sociedad. Fíjate que estaba viendo que en el 2022, hubo 315 días de estado de excepción. O sea, de los 365 días del año, solo 50 días no hubo estado de excepción. O sea, lo normal es que en el sector de la Araucanía y Biobío, en las comunas afectadas, por supuesto, están en estado de excepción. Creo que es eso es dilatar el problema. Yo tengo un segundo mal pensamiento. A ver, ¿qué tan mal pensada eres, Pilar? Muy mal pensada, porque la gente que se reunió en Melipeuco y que se ha reunido en diferentes oportunidades, o sea, hay varias reuniones de grupos de personas interesadas en salvar la zona. Claro. Hay, pero naturalmente que las hay, por supuesto que sí. Pero resulta que las personas, las que generan la violencia, no se reúnen. No. Entonces los encuentros de Melipeuco, o los diálogos de paz de Oslo, o los diálogos de paz del Oriente Medio, o todo Kuwait, todos apoyemos a Kuwait contra Irak, sí, pero las personas más importantes son precisamente los terroristas, o delincuentes, o homicidas, o ladrones, o como se llaman. Esa gente no participa de esos encuentros y no va a participar nunca, jamás de esos encuentros, a menos que pase lo que pasó en Colombia. ¿Y qué fue en Colombia? Comillas, una pacificación que nunca llegó. Amnistía,
para todos los guerrilleros, en este caso para los terroristas. No para los militares. No, los militares son otra cosa. Puestos en el Parlamento y legalización absoluta de sus acciones. Es probable, y auspiciados habitual, como sucede, por noruegos, por sudafricanos, que maldita idea tienen de lo que es la Araucanía. No sé qué sabrán los noruegos con respecto a la selva colombiana. Bueno, ese minuto que va a llegar en Chile, a mí no me cabe duda por cómo van las cosas, va a ser el único minuto en que los guerrilleros se van a sentar pistola en mano a conversar con la gente. Esto otro, Melipeuco, sirve. Por supuesto que sirve porque hay que unirse. Pero mientras el gobierno no arbitre los medios para enfrentar realmente a los que nunca se van a sentar a esa mesa a dialogar de igual a igual, sirve de poco. Tengo una idea que podría ser positiva. A ver. Pidámosle a la Isquia Siches que vaya nuevamente a Temucuicui. Yo creo que la van a recibir bien esta vez. Bueno, pero parece que Claudio ya no está haciendo todas las señas del caso. La primera baja del gobierno de Boric. Exactamente. Ya. Bueno, esa es la parte irónica del... Semiserio. Claro, entre ironía y sarcasmo. Pero nuestro intermedio musical, Vamos. Nuevamente Las Cuatro Brujas. Porque viendo toda esta cosa rara, digamos que dicen una cosa pero hacen otra, etcétera, me acordé de una canción que se llama Parabienes al revés. Muy bien. De Las Cuatro Brujas. Así que a don Luis Salinas le vamos a pedir que nos coloque Parabienes al revés de Las Cuatro Brujas en este intermedio musical y regresamos en algunos minutos más. Muchas gracias, estimados auditores. Estimados auditores de Revelando, hemos regresado en este programa del día 11 de enero del 2022, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos la responsabilidad de salir al aire gracias a los esfuerzos que hacen nuestros radiocontroladores de Radio Portales y el auspicio de Asofar, que nos permite mantener este programa en el aire ya por más de 8 años. Yo espero que este año hagamos una fiesta de aniversario de Asofar, aparte de la Radio Portales, que nos deben el choripán de la Radio Portales, pero nosotros me imagino que tendremos que hacer una fiesta, si 8 años son 8 años, es mucho claro tiempo, sí, ¿o no? Sí, por supuesto, yo creo que nunca está de más. No sé si... Sí, ahora, esto de los choripanes podría ser una buena idea, podríamos, buscarle algún ajuste ahí. Claro, para aquellos que tenemos problemas de Ramadán. Bueno, pero ¿para qué se han hecho las normas? Bueno, para burlarlas. Exactamente. Si no, ¿para qué habría abogado? Lógico. Así es, pues. Pero ya. Bueno, estábamos hablando de varias cosas y de temas que no son muy felices, que digamos, pero son reales, y yo creo que es responsabilidad nuestra recordarlas. Pero fíjate que lo que me llamó la atención fue un video que me llegó de unas declaraciones que hizo el presidente de México. Don AMLO. Don AMLO, Antonio Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Antonio, bueno. No. Parte con A. Andrés, pues. Andrés Manuel. Sí. Andrés Manuel López Obrador y Petro, de Colombia. Sí, pues. Los cuales son muy claros, ¿eh? Sí. Muy claros. No miente. No, y la verdad que a mí me llamó la atención esa sinceridad, porque cuando a Petro le preguntan, oiga, ¿y qué pasa con la gente pobre? No, dice, a los pobres hay que mantenerlos pobres. Pero porque si dejan de ser pobres, pasan a ser clase media. Claro. Y la clase media ya no vota por la izquierda. No, claro. ¿Por qué? Porque la clase media es esa gente que con su esfuerzo tenaz, con esa tenacidad, con ese esfuerzo permanente, logra salir de la pobreza y tener un mejor vivir, que es una aspiración absolutamente natural de todo ser humano. No, pero Petro dice, no, hay que mantenerlos pobres, porque si no, no votan por ellos. Y lo dijo el presidente mexicano, lo mismo. Y México dijo exactamente lo mismo. López Obrador dijo exactamente lo mismo. Sí. Entonces, que para mantenerse en el poder, esta era una estrategia política, que no valía la pena ni hablar ni con los intelectuales, ni con los medios, con nadie. Sino que la estrategia política es mantener a los pobres, de tal manera que vendiéndoles ilusiones, ellos siguen manteniéndose en el poder. Ahora, si eso uno lo ve, que lo comentamos en el programa pasado, dice, ¿cuál sería la intención del gobierno, ya estamos hablando en Chile ahora, del gobierno, de dilatar, de posponer, de generar incertidumbre, generar estabilidad? Precisamente esa gente de clase media que se sacó, perdón la expresión, estimados auditores, que se sacó la cresta para salir, ¿no es cierto?, de su situación de pobreza, surgir,
tener su autito, arreglar su casita, comprarse la casita o empezar a ver efectivamente un progreso en la familia, bueno, con todas las trabas que está poniendo el gobierno ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está llevándolos nuevamente a la pobreza. ¿Qué es lo que les interesa? Mantener a los pobres pobres. Y el que pretende salir, a ese hay que pegarle rápidamente de tal manera que vuelva a ser pobre. Y entonces, ¿cuál es la estrategia opositora ahí? Los pobres que están en este momento pasándolo mal, tienen que cambiar el switch y no esperar que los políticos les vengan a solucionar el problema. Si los problemas, el político, a mi juicio, lo que tiene que hacer es crear las condiciones en el país para que esa persona se pueda desarrollar y desenvolver su propio proyecto de vida. Y eso depende de cada uno, no depende de nadie más. Y ese es el tema que estamos viviendo en este momento. Sí, el tema de López Obrador, de Petro y de otra fulana argentina y de un señor que lo denunciaba, es una realidad que no nos es ajena y es una consigna marxista muy antigua. Si esto no es nuevo, lo que pasa es que, claro, como hay redes, hay mucha comunicación, es fácil conocer los discursos de gente que no está con uno, se publicita. Pero nosotros todos sabemos, con un mínimo de conocimiento, sabemos positivamente que la izquierda radical, sobre todo la izquierda radical, lo que quiere es mantener a la gente en la pobreza, en el caos y en el abandono. Esa es su razón de ser, porque así gobiernan y se enriquecen ellos de pasada, por supuesto. Y los dejan absolutamente capturados y dependientes de ellos. Sí, es el asistencialismo terrible cubano, el asistencialismo nicaragüense, el asistencialismo venezolano. Y eso hace que la gente esté cooptada de manera que llega el político de izquierda, le dice: tú tienes que votar por mí, que si no te quedas sin canasta de alimentos. Tú tienes que votar por mí, que si no tus hijos no tienen un cupo en el colegio. Entonces, eso ya es dramático cuando los pueblos han perdido su dignidad, como creo que la perdieron los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos. Yo creo que esos tres pueblos perdieron completamente ya lo que les quedaba, que era la dignidad. Y yo creo que esos gobiernos no van a volver nunca a la democracia y a un Estado de Derecho, porque, insisto, estos políticos, Sao Paulo, Puebla y mucho más allá el marxismo, les quitó todo. Bueno, es cosa de ver Cuba, que llevan 50 años en revolución. ¡Viva la revolución! ¡Triunfaremos! Sí, el lunes, en Ciudad de México, la capital de México, Ciudad de México, ahora que se llama DF, no sé cómo se llama, Distrito Federal, se reunieron López Obrador, AMLO, que le dicen López Cobrador, entre paréntesis, por su currículum de mordidas, López Cobrador, más Biden, más Trudeau. Porque celebraron un acuerdo, intensificaron un acuerdo comercial de los países de Norteamérica y también hablaron del tema migratorio. Y el tema migratorio, ¿cuál es el tema migratorio? Y yo no sé cómo a López Obrador no se le cayó la cara de vergüenza. Los ciudadanos, los migrantes que más intentan llegar a Estados Unidos de Norteamérica son cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Bueno, Haití es un estado fallido desde que nació, desgraciadamente. No lo era Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Haití sí, es un estado fallido al que los países del mundo van a dejar morir. A mí no me cabe duda, por razones varias, que son para otro programa. Pero López Obrador contaba de dónde vienen los grupos más grandes de migrantes y cuáles son los fundamentos de eso. ¿Cuál es el fundamento de esa migración? La pobreza extrema en la que están esos países. Según ellos, según López Obrador, naturalmente, que es amigo de Maduro, que se ha frenado un poco la migración venezolana y que si a Estados Unidos, un ejemplo, si a Estados Unidos intentaban ingresar 1.000 diarios, ahora son 250 nada más. Y yo pensaba, claro, vienen para el sur, bajan al sur, porque aquí hay un descontrol absoluto, porque las autoridades lo han descontrolado todo. Lo que me lleva a mencionar también esta negativa que tiene el gobierno de decretar estado de excepción en la zona norte. No lo va a hacer. Y no lo va a hacer precisamente porque no lo... Pero claro. No, pero por supuesto ahora, que no. Ahí hay un tema que, bueno, según la ministro Toa, con la nueva ley de la infraestructura crítica eso se soluciona. Eso son mentiras. Eso no se va a solucionar. Si aquí se necesita otra cosa.
Entonces, con estas medidas paliativas, que nuevamente lo único que hacen es destruir, generar incertidumbre, inestabilidad, atrasar, dilatar, tramitar, tensionar a la sociedad y afectar nuestra salud mental. Eso es lo que están logrando. Claro, y este gobierno, porque uno dice, por eso en buena hora no tenemos no tenemos gobiernos que duren 5 o 6 años, porque siempre se dice que 4 años son muy pocos. Sí, 4 años para gobernar son pocos para un buen gobierno, pero un gobierno de la calidad de este es un desastre. O sea, este presidente y su gobierno pueden dejar a Chile convertido en la nada. Llevan gobernando ni siquiera un año. Ni siquiera un año. Ni siquiera un año. Y le han desgraciado la vida al 75% de los ciudadanos que están en contra y desaprueban la actuación de Boric. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento de la desaprobación? Que no les guste porque es guatón, porque el zapato, porque el marrueco, porque empieza a invocar a todos los próceres de la literatura. No. Y porque sea curioso, no. Ese no es el fundamento. Si a nadie le importaría que Boric fuera como fuera físicamente. El fundamento de la desaprobación de este presidente es otro. Y es el descontento generalizado que parte por la seguridad. A ver, los derechos, sí, el derecho humano, el poner la otra mejilla, sí, la religión, la moral, el orden, las buenas costumbres, sí es verdad, pero resulta que cuando la gente ve amenazado su posibilidad de ir al consultorio, ve amenazado un chileno cualquiera, ve amenazado sus derechos para optar a vivienda, ve amenazado sus derechos para transitar libremente por la calle, porque hay otros que vinieron después y que tienen esos derechos. Eso no es tolerable. Y esos chilenos no es que sean egoístas, no es así. Esos chilenos están pidiendo lo que les corresponde por lo pronto por haber nacido en este país, en este suelo. Y por sus padres haber trabajado de alguna u otra manera. No tuvieron más posibilidades. Otra historia. Pero esta cosa de que la migración es un derecho humano, que es mentira, no es verdad. Yo tengo derecho a migrar, pero no es un derecho humano. Y que bienvenidos los migrantes, cualquiera ellos sean, mientras no lleguen a mi casa. Claro. Exactamente. Pero fíjate que es bien curioso, porque toda esta situación, días atrás, yo normalmente paso ahí a comprar a unos puestos cerca que están en Hijuelas, a comprar las partas, las verduras, lo que corresponde. Y sin que yo le preguntara, la persona que atendía en este puesto, que no voy a mencionar su nombre, que ya la conozco hace mucho tiempo, hace más años ahí, me empezó a decir, no, las Fuerzas Armadas van a solucionar el problema aquí en Chile. Dije, ¿de dónde se le ocurre decir eso? Bajo ningún punto de vista. No. Bajo ningún punto de vista. Pero lo que voy yo, Pilar, es que, y yo creo que esta persona es un poco representativa de lo que piensan muchos chilenos, es que el país va a quedar en un caos que lo van a venir a solucionar las Fuerzas Armadas. Y eso no va a suceder. No va a suceder, si ya está la experiencia. El país está viviendo una situación súper complicada hace 50 años. Claro, las Fuerzas Armadas solucionaron un problema, sacaron el país, me lo metieron en un sistema que produjo los 40 mejores años que ha tenido Chile en la historia de Chile, pero mira que lo que está pasando ahora. Todos aquellos que trabajaron por eso, que combatieron a la guerrilla, a la gente subversiva, que no andaban tirando bolitas de dulce, todos procesados y condenados. Sí, claro, y muriéndose en la cárcel. Cuando esta gente del pueblo chileno que cree inconscientemente, y yo diría que hay una gran mayoría en ese aspecto, que las Fuerzas Armadas van a solucionar esto, mejor que se vayan olvidando. Ahora, ¿cuál es la solución que va a haber? La verdad que no tengo idea. Qué bueno haber tocado ese tema, porque el otro día me llegaron al WhatsApp un montón de fotos de estos lienzos que se colocan en partes, como los que hace la Brigada Chacón del Partido Comunista, esos lienzos de papel. Sí. Fuerzas Armadas, actúen. Hagan algo, claro. 800 de esas cuestiones. Y yo digo, qué estupidez más grande. Esos son mucha cabeza caliente y mucho ignorante. Y entonces yo conversaba a raíz de eso con alguien y le decía, la situación del año 73 fue bastante menos dramática que la que tenemos hoy día. Exactamente. Bastante menos dramática. Sí. ¿Y por qué? Eran otros tiempos, era el tiempo de la Guerra Fría, era el tiempo de un control social distinto, y la gente, los chilenos y extranjeros que vivían en Chile, que estaban sufriendo los rigores de un desgobierno como el de la Unidad Popular, sabían positivamente que las Fuerzas Armadas iban a actuar. Porque eran otros tiempos. Pasó en Argentina, pasó en Uruguay, bla, bla, bla. Era la forma de operar en Latinoamérica. Era la forma de operar.
¿ah? Y no solamente en Latinoamérica, sí pasó en otros países también. Pero hoy día eso no es así. Luego, la situación hoy día es mucho más crítica, es mucho más difícil, porque las Fuerzas Armadas no van a mover ni un solo pelo por una razón muy obvia, pues. Primero, por la experiencia que tuvieron. Claro. Primero, por la experiencia que tuvieron, porque además se les desgraciamos toda la obra. Segundo, porque hay un montón de militares presos muriéndose en Punta Peuco, en Colina y en otros presidios del país. Literalmente muriéndose, sí, muriéndose. Condenados por ficciones jurídicas. Además. Y por presunciones. Además. Y van a actuar ahora, no, porque los problemas que organizan, o sea, que crean los políticos, tienen que resolverlos los políticos, que para eso están. Hoy día las cosas de la vida, a raíz de lo del Brasil, lo que pasó el domingo en el Brasil, que un montón que según yo eran hinchas de la selección brasilera, porque todos con camiseta verde amarela. ¿Eso es un golpe de Estado? No, eso no es un golpe de Estado, eso es nada. Los golpes de Estado modernos no se dan con las Fuerzas Armadas, ni con los cañones, ni con los militares en la calle. No, se dan desde las instituciones, que es lo que está haciendo, intentó hacer Castillo en el Claro, Perú. exactamente. Y es lo que de alguna manera está haciendo este gobierno, desde las instituciones, cercenándola. Eso es un golpe de Estado hoy día. Eso es terminar con el Estado de Derecho. Bueno, yo creo que en ese marco, el que tú describes también, es lo que sucedió en este impasse, ¿no es cierto?, de los indultos con la Corte Suprema. A eso me refería. Con lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional. A eso me refería. Con el Congreso, es decir, con todas las instituciones. Vamos socavándolas, con carabineros, con las mismas Fuerzas Armadas. Es decir, claro. La verdad que cuesta entender, porque por un lado... Con la Iglesia Católica. También, además. Sí. Es decir, conforme uno podrá decir, bueno, es que las instituciones colaboraron un poco. Sí, afirmativo. Sí, ladrones hay en todas partes. Y eso ha sucedido. Sí, pero son casos bien puntuales. por Pero ahí a supuesto. generalizar el cuento hay una distancia bastante grande. La verdad que es complicado, ¿eh? Pero fíjate que yo le quiero meter un poco de cifras a esto. A ver. En primer lugar, el costo de vida para las personas de menores ingresos subió un 13,7%. La inflación general es de 12,8%. Es decir, para las personas de menores ingresos subió un 1% más. O sea, cuando ocurre en este tema la inflación, los más perjudicados, como siempre, son los que tienen menos recursos. Y muchos de ellos a lo mejor votaron por esta gente. Entonces, por favor, dense cuenta del tema. Esta gente les está vendiendo una pomada que no es real. Y aquí se está viendo claramente con la inflación. Es decir, si usted tenía 1.000 pesos para comprar la feria, una cifra ridícula, pero para poner 10, ya pongámosle 10.000 pesos. Para la feria, digamos, ahora ya tiene en vez de esos 10.000 pesos, tiene 9.000 nomás. Y menos. Tiene 8.500. Claro. Porque el resto se lo comió la inflación. Perdió, claro, y eso es irrecuperable además. Exactamente. Claro, y un problema o sea, no un problema, una situación muy triste, porque hace 5 años no estábamos así. No. O sea, este tema de la inflación en Chile era como una cuestión de la antigüedad, de la Edad Media. O sea, el tema de la inflación sería el tiempo de la Unidad Popular, sin duda. Pero después no fue tema, gracias a la política económica del gobierno militar, que ayudaron, que por supuesto reorganizaron y que los gobiernos que llegaron después del 90. Y que la concertación mantuvo. Sí, por supuesto. Hasta que llegó Bachelet 2. Sí, Bachelet fue la desgracia. Ahí hizo exactamente lo mismo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Sí, pobres. Los pobres hay que mantenerlos pobres. Clase media está aumentando aquí en Chile, hay que empezar a ponerle problemas para que no surja más. Yo todavía, o que caiga nuevamente a la pobreza. Pero es que qué cosa más terrible, porque es una cosa como sin sentido. Pero esta gentuza, mira a los países desarrollados. Mira a los países de más desarrollo donde hay gente de mucho dinero, de muy buena situación económica. Pero los mira en qué sentido. En que les gustaría llegar a ser como ellos. Mentira, no es verdad, porque no quieren eso.
Sí. A lo mejor, Pilar, ahí quizás tenemos una discrepancia. Yo creo que esta gente está mirando estos países desarrollados Sí, pero ¿para qué? porque aspira a vivir como ellos, Ellos. pero a costa, obviamente, a costa de los gobernados. Sí, pero no. Es decir, no me vengan con cuentos. No. Estar en el poder, uno tiene acceso a información privilegiada y puede sacar muchos réditos de todo eso. Sí, no, yo entiendo que Entonces, ellos sí. Es decir, la élite gobernante, yo quiero vivir como toda esta gente que tiene mucha plata. Sí, la clase dirigente, como sucede pero en todas partes del la mundo. nomenclatura comunista. Sí, como siempre ha ha sucedido. Hay un país africano que yo conozco de alguna manera donde tienen como 30 ministerios y claro, el aparato público es terrible, enorme, el pueblo vive en la pobreza, en calles malas, con SIDA, ahora será con COVID, no sé, con un desastre de vida, pero la clase dominante va a comprar a París. Claro. ¿Verdad? Va a comprar a París. Entonces, por supuesto, pues, y va a veranear a las partes más elegantes y tienen casa en Suiza y etcétera, etcétera. Ellos. Pero el pueblo, ahí está, pues, sumido en la miseria, peleándose, matándose. Y lo que es más triste, votando por esta misma gente. Pero por supuesto, porque les tienen, como dicen los españoles, sorbido el coco, pues. Entonces, por eso tenemos que ser muy... Aquí viene la pesadez del programa de hoy. El miércoles, ya, cuidado. Tener claro por quién votamos. Tenemos que ser conscientes de la fuerza que tenemos en el voto. Tenemos que participar, opinar y evaluar a quienes nos están representantes. Estaba viendo hoy día el tema de la famosa convención en la cual se hizo la moción de censura contra la presidenta de la comisión, doña Carol. Doña Carol Cariola. Caroline. Y resulta que Chile Vamos votó a favor de ella. Sí. Por algún cálculo político que debe tener algún sentido electoral. Exactamente. Pero el problema es que pactar con el comunista no se puede si ellos no cumplen nada. Entonces el problema es ¿a quién está representando Chile Vamos? Bueno, no lo sé. Bueno, ahí tenemos una clara, lo que tú dijiste, un cálculo político. ¿Me conviene esto o no me conviene? Pero me da lo mismo quienes votaron por mí. No, yo hago lo que me conviene a mí. No estoy representando a quienes me dieron su voto. Y por eso tenemos que ser conscientes de que quienes nosotros elegimos se supone que nos representan. Y si no nos representaron o no están haciendo lo que nosotros en un momento determinado pensamos o nos dijeron que harían, chao, se acabó, no más. Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo con el mensaje. Gente por lo menos seria. Sí, pero ahí elijamos a gente seria porque alguien se mató por ahí. Uy, un golpetazo. Elijamos a la mejor gente, a la gente seria, pero los partidos políticos tienen la obligación de presentarnos buena gente. Exactamente. ¿Ya? Porque esto que estamos hablando de Chile Vamos, de la derecha, qué sé yo, también en la izquierda es terrible. O sea, uno ve la cuenta de Twitter de diputados de izquierda y digo yo, ¿cómo alguien votó por ellos? Yo entiendo que se vote por alguien de la intelectualidad de la izquierda. Sí, lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo que alguien hubiese votado por Gabriel Valdés Subercasó. Claro, por supuesto que sí. Y por Luis Bosay Leiva. Lo entiendo perfectamente. Hasta por Salvador Allende, senador de la República. Pero esta rotada que tienen ahora en el Congreso, que no saben articular una palabra, que no saben hablar, que se han dedicado solamente a robar, y lo encuentro impresentable. ¿Se extiende a la derecha? Sí, se extiende a la derecha. Sí. Tenemos muy mala representación, pero es desgraciadamente lo que nos ponen los partidos. Y yo sí creo que en política hay que hacer cálculos y hay que actuar cuando corresponde. Yo soy absolutamente contraria a la acusación constitucional contra Boric en este minuto. Por ningún motivo. Eso es transformarlo en mártir. Pero evidente, claro. Pues. Evidente que sí, pues. Es que es como elevarlo a los altares. Sí contra la ministra de Justicia. Sí. Contra Ríos, que ya no es exministro de Justicia. Sí la acusación constitucional, porque ahí hay motivos jurídicos de peso y además han emanado del mismo gobierno, de manera que no se van a desdecir y corresponde hacerlo. Pero el nuevo ministro de Justicia quizás lo va a hacer mejor. Bueno, por lo menos abogados debería saber las materias. Yo creo que el tipo sabe de derecho administrativo. Pero parece que copió por ahí. Sí, él dice que es un error de transcripción. Pero yo no lo sé. O es un error que yo creo que en una persona de conocimiento, que uno lo haga, pero él no puso en entrecomillado expresiones de otro jurista.
Cosa no elemental, sé, hasta yo lo sé eso. No, bueno, no lo sé, pero yo no, esperemos a ver qué pasa. Yo yo a él no lo conozco de nada. La verdad es que no. Hubo un sumario y lo encontraron culpable. Sí. Así es que, el mismo Davor Harasic, el abogado de Mateluna, el famoso director de la Escuela de Derecho en la época de la toma, que le mandaba pizza a los cabros que le tenían a la escuela tomada. El famoso nuevo ministro Luis Cordero Vega es abogado de la Universidad de la República y es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. O sea, por ahí vamos cuadrando las cosas. Y no sé si leíste o viste una entrevista muy buena que le hicieron a Jocelyn Holt. No, pero leí su libro. El libro es espectacular. La escuela tomada. Yo no lo he leído, pero por lo menos la referencia súper claro. Y le dijeron poco menos que estaba loco de mente cuando lo publicó, ¿ah? Pero parece que no estaba nada loco. No, pero se anticipó todo lo que iba a pasar, pues lo que pasa en Chile a raíz del trabajo de la gente de esa escuela. Pues la verdad que la Universidad de Chile va a tener que hacer muchos méritos para poder recobrar el prestigio que tiene o que tenía, porque con todos los desaguisados que han habido ahora, partiendo de la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía, con el tema de la pedofilia, la verdad que es bastante complicado, terrible. Y me llama la atención una cosa, estaba viendo el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Sí. Por muchos años. Sí. Y de los jesuitas. Tengo mis reparos a la Universidad Alberto Hurtado. Yo tengo mis reparos por otro lado con el fiscal. ¿Sí? Sí. Me parece bien que sea un abogado de ejercicio libre de la profesión y que no esté metido en la maquinaria del Ministerio Público. Y penalista. Sí, me parece bien. Y que sepa lo que se tramita, ¿eh? Y que sepa lo que es un delito y cómo se comete y la prueba y todo el enredo. Lo que sí me da un poco de cosa es el tema de defender a gente en el ámbito del narcotráfico. Eso me da un poco del tráfico, perdón, no de narcotráfico, de tráfico. Porque todos sabemos que los abogados que tramitan causas de tráfico están en una lista especial. ¿Porque sean malas personas? No. Porque se subentiende que cuando se defienda a un traficante, ese traficante paga honorarios con dinero del comercio ilícito. Entonces ahí hay un problema. Ahora alguien dirá, bueno, ¿usted pretende que los narcotraficantes no los defienda nadie? No, sí que hay abogado que los defienda, pero no se presenta a fiscal nacional. Bueno, es un tema, y de hecho le preguntaron porque tenía unas actuaciones bien interesantes y contó la anécdota del pañuelo de María Antonieta. No sabía que había contado eso, ¿sí? No tenía idea. Seguramente tú la conoces, la anécdota. Sí, pero no sabía que había hablado de eso. Lo vamos a dejar en suspenso para el próximo programa. Ya no sabía que había dicho eso. Claro, exacto. Pues le preguntaron efectivamente, y él sacó que citó a Rettig, que fue profesor de él, donde le contó este tema del pañuelo de María Antonieta, que fue la reina de Francia, por supuesto, que fue guillotinada. La guillotinada. Estimados auditores, tenemos que irnos. Perdón, pero los avatares de los pueblos, muy guillotinada. Ella y su marido, ¿no? Sí. Y años después, monarquía otra vez. Exactamente. Qué curiosidad. Será hasta el próximo miércoles. Sí. Sería el miércoles 18. Hoy día estamos a 11, exactamente, 18 de enero. 18 sí. de enero. Sí. Muchas gracias, estimados auditores. Un saludo muy especial a todos nuestros auditores de Chile y Ultramar. Sí. Saludo especial al Principado de Asturias y será hasta un próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas tardes y buena semana. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.